Esta noche quiero traerles algo no nuevo, pero que creemos que las cosas que hacemos siempre no son tan buenas. A veces creemos que lo hacemos bien, pero a veces no está demostrado su utilidad. Entonces lo que queremos es platicar en la reanimación del recién nacido de pretérmino extremo, el muy chiquito, el niño de menos de 1.200 gramos. ¿Qué es lo que es útil? Todos sabemos que la transición es importante, a eso nos dedicamos nosotros los neonatólogos. Y bueno, de que tenga un alveolo inflamado a que tenga un alveolo en buenas condiciones, hay una diferencia importante en la que nosotros participamos notablemente. Los cambios de circulación también son importantes que nosotros intervengamos para poder hacer las cosas mejor para el pequeño. Esta fase de transición pues viene dada inicialmente por un alveolo que está lleno de agua, la parte 1, la fase 1, comienza a pasarse líquido al intersticio y después en la fase 2, aunque ya hay una gran cantidad de aire en el alveolo, el agua que está en el intestino puede regresar y llenar otra vez el alveolo. Y estos son momentos en los que nosotros podemos intervenir y si hacemos cosas bien, lo hacemos que esto evolucione bien. Si lo hacemos mal, pues no va a funcionar. Entonces, esta evolución pues, va hasta que el alveolo está lleno, la cantidad de líquido es mínima y el espacio intersticial ya tiene poco líquido que ya se reabsorbió y ya no tenemos ningún problema. Entonces, esto depende de equilibrio de hormonas, de células y todo esto pues está dado por el trabajo de parto, cosa que ya no sucede en muchos nacimientos de México, casi todos son por cesáreas, sin trabajo de parto. La indicación más frecuente de las cesáreas pues es el inicio de trabajo de parto vaginal y esto parece que es raro en otros países, pero aquí es lo más común. Pues los niños que nacen tal vez en etapa sacular, nacen la mayor parte de nuestros prematuros. En esta fase tenemos diferentes características diferentes que hacen que no tengamos el intercambio suficiente, que la arquitectura del alveolo sea diferente y bueno, esto nos hace tener más riesgos de tener todos los alveolos normales contra tener alveolos anormales y que tienen una distribución diferente, tienen vasos diferentes, una distribución para el flujo de gases diferente que lo que tienen normalmente nuestros niños de TENS. Les voy a estar presentando esto que son las guías de práctica médica mexicanas. Vamos a presentar mucho de las guías europeas, las del 19. Bueno, quería decirles que estas guías del 21 de México están en CENETEC. Y bueno, creo que también se han hecho con mucho gusto, con mucho interés. Me da gusto decir que, bueno, participé en las del 2009. Creo que habíamos puesto bastante modernas cosas y ahorita otro grupo y nos ayudaron, nos pidieron también que participáramos como revisores. Se hicieron unas guías que como todas, no todos creemos que son malas, pero creo que han puesto mucho interés y muchas ganas en mostrar la evidencia. Entonces, bueno, aquí también hablan de que la transición debe ser lo más natural posible. Todos sabemos que cuando veíamos un pequeño de menos de 1 kilo, lo primero que pensamos es que lo voy a intubar. ¿Por qué? Porque está chiquito. Entonces creemos que la fisiología del pequeño es dejarlo respirar, ayudarlo a la transición, como vamos a ver, pero lo más probable es que no tengamos que hacer muchas cosas y la cantidad de maniobras deben ser limitadas y hechas por los expertos. Estos niños deben de manejarse lo mejor posible. Esta es la cita bibliográfica de las guías de práctica clínica, la CENETEC, ustedes las pueden adquirir gratuitas ahí. Pues bueno, estas evidencias y hablaremos un poco de lo que se puede hacer antes de que nazca. Esto, el esteroide prenatal son de gran importancia, sabemos que disminuye todas estas bibliografías, todas estas citas con una gran cantidad de pacientes. Nos hablan de que son efecto protector para muerte, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia, enterocolitis, o sea, todas las patologías que tiene el prematuro. Y con los RR que son protectores y el intervalo de confianza suficiente para que no llegue a la unidad. Entonces nos dice que son estadísticamente significativos en los trabajos presentados en esta base Cochrane, que seguramente ustedes la conocen y que nada más nos da evidencia de la inseguridad de poderlos usar.
también con gran número, nos dice que podemos protegerlo de que sea una enfermedad de mamá hialina grave, o sea, síndrome de dificultad respiratoria, que necesita ventilación, de los días de ventilación los disminuye, estadísticamente significativo, y que necesita oxígeno suplementario, también disminuye el tiempo del uso de oxígeno. Entonces, parece que el esteroide prenatal no tenemos duda, las guías europeas dicen lo mismo, nos muestran una evidencia. A1 y A2 son de las de más fuerza, B1, aunque no tenga 100% de estudios controlados, etcétera, metaanálisis, pues tiene una gran fuerza, porque tiene estudios aleatorizados que son útiles. Entonces, bueno, es útil, sabemos, hasta las 34 semanas, no hay dudas, si se tiene que repetir, se repite, si ya tiene mucho tiempo. Y esto es lo que probablemente también ya lo conocen, pero es algo nuevo, algo que nos afecta a todos, porque las terapias intensivas de todo el país están llenas de niños de pretérmino tardíos, o sea, niños de 34 a 36 semanas. En los que se equivocó el ginecólogo, el que pues, nació antes de tiempo por varios motivos, pero tenemos muchos pacientes que llegan a nuestras terapias intensivas por una taquimia transitoria. Entonces, algunos llegan a ponerse más graves y tienen síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, parece que está demostrado que el esteroide prenatal también nos disminuye los riesgos. Como ven ustedes en la semana 37, todavía hay un riesgo de 3 veces posibilidades de tener enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea, otras enfermedades, y ya en la 38, 39, 40, pues ya realmente el riesgo disminuyó hasta hacerse pues lo normal y ya no tener que aumentar los riesgos. Que puede haber SDR en un niño de 30, puede haberlo, pero el riesgo es mucho más bajo. Pero niños de 37 semanas o menos, entonces parece ser que por esto está aceptado que cuando no hay trabajo de parto, la cesárea no, es inminente, pues usar esteroides selectivos también en estos niños. Entonces parece ser que también es útil hasta la semana 37 que podamos usar los esteroides prenatales. Ya para la reanimación del recién nacido, que es lo que nos trata, las guías de práctica clínica europeas, la última actualización 2019, y parece que este año que viene nos viene un update para todos, que lo esperamos con gusto porque son guías bien fundamentadas, pues nos hablan de que hay varias partes. Esto está dado prenatal, ya hablamos un poco, la parte más importante que el esteroide, en la sala de partos, esto lo vamos a hablar, y el papel de CPAP también lo vamos a hablar. Entonces, estos son los puntos que las guías consideran como de utilidad para estos niños. Y evitar o disminuir la asistencia mecánica a la ventilación también tiene evidencia importante al usar CPAP, al usar cafeína, al intubar solamente en casos de falla del CPAP. Y para disminuir el tiempo de asistencia, usar también CPAP para extubarlo tempranamente, ventilación sincronizada, minimizar ventilación, y el surfactante cuando se debe en el rescate temprano, muy temprano, y solamente en toco lo vamos a usar solamente cuando se requiere ventilación mecánica a los niños. Y en caso de que no se requiera ventilación mecánica, estamos con CPAP, vamos a usar métodos no invasivos como el ISA o el MIST. Pues bueno, esto lo veremos con más detalle. También nuestras guías nacionales dicen lo mismo, estabilizar, y esto es muy importante para todos. No es dar el CPAP cuando está enfermo el niño, sino cuando está acabado de nacer, que comienza a tener sus respiraciones, usar el CPAP con pies en T es de mucha utilidad, o si quieren, como decía el doctor Wong, ponerle las puntas nasales tempranamente. Los niños muy pequeños no se tienen que intubar, ahorita veremos experiencia al respecto, y solamente esto que establece los comités, estos niños los deben manejar la gente que tenga más experiencia. Están en nuestras guías de práctica. Hablemos de un punto específico que es la ligadura del cordón. También cuando nace el pequeño, todos nos espanta que si tenemos que reanimarlos, tenemos que hacer cosas, no lo voy a dejar un minuto para que el ginecólogo se entretenga ahí. Entonces preferimos que no los dé rápido, pero la evidencia dice que si ustedes se tardan un poco en cortar el cordón umbilical, el niño va a tener una gran evidencia en mortalidad, o sea, esto es de gran importancia. Hay otros efectos importantes que son la
mortalidad hospitalaria, como dijimos, y la transfusión sanguínea. O sea, es evidente la disminución. Y hay otros efectos que pensaríamos que puede tener problemas la madre o el niño cuando se hace una ligadura tardía, como puede ser hemorragia, requerir más ventilación mecánica, que tenga conducto, que tenga enterocolitis, etcétera, que tenga algunas cosas que están dadas por retrasarnos en esto. Pero parece que ninguna de estas tiene evidencia y solamente que tienen un pico de hematocrito más alto y evidentemente tienen un pico de hematocrito más alto, por eso necesitan menos transfusiones. Los neonatólogos nos encargamos de extraer toda la sangre que les sobra, en cada ratito lo estamos picoteando. Y bueno, aunque sí tienen un poco de hematocrito, la evidencia dice que la posibilidad de hematocrito mayor de 65 sí la tienen, que necesita de tratamiento no es necesario y que el pico de bilirrubinas que nos espanta porque pueda tener esas hematocrito, pues tampoco es necesario. Entonces, estos son cosas buenas para nosotros y en niños muy pequeños, niños de menos de 28 semanas, que consideramos, pues en muchos lugares de México es el límite de viabilidad, en algunos lugares están en 26, yo creo que la mayoría estamos entre 27 y 28, como una viabilidad segura, pero bueno, todos intentamos lograr niños de menos semanas. Y anecdóticamente todos tenemos algún niño de 24 semanas reales que sobrevivió, pero no quiere decir que la mayoría. Entonces, en niños también, niños de 28 semanas, niños muy pequeños, también hay disminución de la mortalidad, también disminución de las necesidades de transfundir a estos pequeños. Entonces, son importantes todos estos estudios hechos desde hace muchos años. A lo mejor muchos de ustedes no habían nacido, pero bueno, ya se habían hecho estudios hablando de la posibilidad de una eh, eh, ligadura tardía del cordón umbilical. Esto no es nuevo, se está retomando como una cosa fisiológica normal y bueno, también en hemorragia intraventricular también existe evidencia de que sea útil. Hablando de otro punto ya, la concentración de oxígeno, la ventilación y la reanimación. Esto parece que es algo artístico, todos parece que es medio artístico, no sabemos con precisión qué va a pasar, pero bueno, el oxígeno es de las primeras drogas que se usaron para el síndrome de dificultad respiratoria. Fue el primero en saberse que que causaba un daño severo. Una lesión de fibroplasia retroletal, ahora le llamamos retinopatía, pero antes era fibroplasia retroletal, en las cuales el oxígeno parecía determinante. Y se hizo el primer estudio multicéntrico, con muchas terapias americanas hicieron la posibilidad de ver, usar 40% de oxígeno contra 100%. Y bueno, ganó el 40%, entonces todos usaban 40% para disminuir displasia, retinopatía y enfermedad pulmonar, leucomalacia periventricular. Y entonces, bueno, pues ahora sabemos con más precisión los niveles de saturación de hemoglobina, la cascada del estrés oxidativo que no puede manejar el prematuro y causa daño. Entonces, bueno, ya en el manual de reanimación ya está estipulado que usemos en niños muy prematuros 30% o menos de oxígeno para disminuir displasia, retinopatía, enterocolitis. Si usamos tal vez menos de esto, el niño tiene riesgo de muerte cerebral o lesión cerebral grave. Entonces todavía no está determinado y parece ser que con esto sea suficiente para tener el tratamiento con, con el oxígeno en esta concentración. ¿Y qué se basa esto? Bueno, se basa en que se han medido los niveles de saturación de oxígeno usando diferentes concentraciones y todos, independiente de la concentración, van a llegar a tener un medio, que es esta línea gris, que todos van a tener más o menos esto y que se obtiene cuando usamos más o menos 30% de oxígeno. Cuando usamos más, la elevación es muy rápida, pero llega a estabilizarse después de un tiempo en este mismo nivel que habíamos tenido, que se asemeja mucho a lo que ya se conoce como debe saturar, como fenómeno objetivo en los niños también de término. Entonces, dependiendo de los minutos de nacimiento, vamos viendo cómo satura el niño y con tenerlo 30% parece que logramos la misma curva, por lo menos la misma nivel que podríamos tener con mayores o con menores concentraciones. Con menores, pues el nivel baja bastante y esto podría afectarnos un poco.
Saber también que la frecuencia cardíaca pues está también determinada por el tiempo, entonces hay niveles de media que me habla que a los primer minuto puede estar algo que consideramos como baja, y ya al segundo minuto se eleva y debe estar en niveles normales, más de 100 para que podamos no hacer maniobras de reanimación. Esto lo reaniman en las clínicas desde hace unos 2 años bien, muy bien. Yo creo que es una evidencia importante que debemos de tener clara. Entonces llegan a algunos expertos, este mismo grupo ha trabajado mucho, ha publicado mucho, hay publicaciones recientes que hablan de el fenómeno de oxirreducción cuando cambiamos estas concentraciones. Entonces, en niños muy pequeños, niños de 28, 31 semanas, podemos usar sin oxígeno o 0.35 cuando mucho. Y buscar que la saturación objetivo sea entre 80 y 85 a los 5 minutos. Con niños de menos de 28 semanas ya usar una concentración más alta, y en los niños muy pequeñitos, menos de 26 semanas, pues tal vez sea necesario utilizar un poco más de oxígeno. Entonces eso también lo dicen las guías, basado también en esta evidencia, no es algo nuevo, pero se basa en esta evidencia y nuestras guías también hablan que debe usarse así y que debe usarse siempre oxígeno con mezclador, humidificador con calor y cascada. En preferencia debe ser con CPAP, ¿sí? Y a los minutos de vida, pues está también esta referencia, que ya la conocemos, que está en los manuales de reanimación y que debe ser llegar a una saturación mayor de 85 hasta los 5 minutos. Entonces las guías también dicen lo mismo, nos dicen que al nacer muchos de los niños van a necesitar saturaciones, van a necesitar oxígeno alto, se han usado trabajos con diferentes niveles de oxígeno, y bueno, consideramos que también debe usarse en la menor posibilidad de oxígeno para estos niños. Entonces nuestras guías también dicen lo mismo. El CPAP, nuestras guías también dicen la presión positiva continua, es una manera de estabilizar a los niños cuando nacen. Entonces, a los niños los estabilizamos con esto, estamos dando presión positiva, lo estamos secando, estamos haciendo todas las maniobras, o lo metemos en la bolsa de polietileno cuando es un niño muy pequeño, y la presión positiva va a mantener las condiciones y va a permitir que haya un adecuado intercambio gaseoso. Se puede usar con puntas nasales, con mascarilla nasal o con cánulas que llegan hasta la faringe. Esto casi no se usa. Las dos últimas parece que se usan mucho más. Entonces, el inicio temprano del CPAP va a permitir que haya muchos niños que no necesitan surfactante y que van a reanimarse lo mejor posible, mucho más fisiológico. Teniendo su glotis abierta, el niño va a hacer maniobras para aumentar su capacidad vital, y esto le vamos a ayudar nosotros con una presión continua en la vía aérea para dar presión sobre distender el pulmoncito, y nos va a dar posibilidades de que haya un buen intercambio, menos consumo de oxígeno, surfactante, recuperación del surfactante utilizado. Entonces va a haber muchas cosas buenas cuando usamos el CPAP. Se recomienda que usemos el CPAP, que generalmente entre 5 a menos de 8, y la FIO2 aquí, aunque la ponen que sea de 5, que no suba de 50, pues es tal vez una pequeña equivocación, pero bueno, se trata de que sean 30% de oxígeno para saber que ahí no haya riesgos de que falle el CPAP. Ahorita veremos alguna evidencia de otro lugar. Y se recomienda usar la máscara facial y no utilizar como soporte inicial las cánulas de alto flujo ni las puntas nasales. Esas no son útiles para dar presión, son útiles para dar oxígeno concentrado, pero no es lo mejor para estos niños. Lo que necesitan es presión y probablemente muy poco oxígeno. Y bueno, el surfactante, cuando sea necesario, lo vamos a utilizar cuando esté el niño intubado o cuando sea en la forma de falla, que ahorita veremos un respecto. Las guías europeas son más estrictas, y las guías europeas dicen que cuando el niño tiene respiración espontánea, estabilice con CPAP, con por lo menos 6 centímetros. Entonces, es por lo menos 6 centímetros de agua con puntas o máscara nasal. Entonces, se trata de concentrar el oxígeno inicial a 30% y bajarlo lo más posible, ya utilizando la presión, para dar las saturaciones que vimos que eran los objetivos.
Y la intubación debería ser solamente los niños que no responden, que no tienen buena ventilación, que la frecuencia cardíaca cae o que la saturación cae, cae, cae. Entonces sí utilizar la intubación. El uso de CPAP y después el uso surfactante parece que es la alternativa más útil. Ahorita veremos algunas de las evidencias que se usan para decir esto. Y bueno, la evidencia es bastante fuerte, el nivel de evidencia es 1. Entonces, parece ser que ver a un niño chiquito que todos teníamos el reflejo de tener que intubarlo, no parece que sea lo más conveniente. Y bueno, entonces, ¿qué hace el CPAP? Previene la telectasia, aumenta el intercambio de superficie, aumenta la capacidad funcional, esto es lo más importante, y con esto va a disminuir los cortocircuitos intrapulmonares, o sea, zonas que no están colapsadas van a tener mejor intercambio, las zonas colapsadas tienen un gran cortocircuito. Y bueno, va a aumentar la secreción surfactante y más que nada va a favorecer su uso y su reutilización y que no se inactive por la cantidad de proteínas que se pueden tener en la luz alveolar cuando la permeabilidad cambia por la hipoxemia persistente. Entonces, es saber que la glotis cerrada aumenta mucho la vía, el volumen corriente. Si usamos la glotis, o sea, no lo intubamos, si mantenemos glotis abierta, el volumen es mucho mayor cuando usamos lo usamos con máscara que con la intubación. La intubación, vean, con presiones similares, como el volumen disminuye y el volumen expirado también con máscara contra el intubado. Entonces, esto es significativo en la estadística. Entonces, por eso vemos que la fisiología normal de dejar la glotis libre es de gran utilidad para que estos niños se mejoren la ventilación y utilicemos nosotros menos apoyo a la ventilación. Entonces, indicaciones de CPAP, ya lo dijimos, son todas estas. También están dadas en algunos manuales de aquí cerca del país vecino. Y bueno, también en los manuales de reanimación ya se considera que si el niño está respirando, pero persiste con cianos, utilizar el CPAP. Entonces ya está en el manual de reanimación también. Entonces conviene saber que los niños con respiración espontánea y frecuencia cardíaca suficiente, pues podríamos pensar o debemos de usar CPAP. Entonces, todo esto se usa, que apoya el CPAP, que después de muchos años de no haberlo usado, hay muchos trabajos que comenzaron a usarse desde hace algunos años, desde hace ya probablemente casi 20 años, que se retomó el CPAP y hay muchos trabajos que hablan de disminuir los problemas que tenemos con la ventilación mecánica. Algunos trabajos no corresponden a la realidad, bueno, son reales para ese momento, pero también considerar el tiempo de experiencia que tiene uno para poder que todo el personal sepa manejar el CPAP. Pues bueno, ustedes saben que cuando se compararon todas las terapias, vieron que la de Nueva York era la que tenía más, pues, menos displasia bronquial. Entonces, ¿por qué tiene menos displasia? Hay otras terapias que lo hacen las cosas mucho mejor. Y bueno, dijeron, ¿por qué? Entonces, bueno, ellos decían, es verdad, ellos están usando más IPAP, más que cualquiera, y los riesgos de usar de displasia bronquial cuando tenían ventilación mecánica eran muy elevados. Entonces, día uno, elevados, así van subiendo van teniendo posibilidades de riesgo con esto. Esta tabla, este dibujo que se retomó de algo muy clásico, se acaba de publicar este mes. Entonces, nada más es como entender que si hacemos las cosas bien, lo que se había demostrado desde hace mucho con el CPAP va a mejorar en la ventilación, va a inhibir la inflamación, va a producir vasodilatación pulmonar, va a tener mejor gasto cardíaco, va a tener mejor ambiente, va a haber menos lesiones pulmonares por oxígeno alto. Entonces, todo esto se va a dar porque usemos los recursos que tenemos a la mano y que van a disminuir los riesgos que teníamos para causar displasia broncopulmonar, lesiones ventriculares, todo lo que debemos. Entonces, este dibujo yo creo que lo recuerdan muchos, están desde los libros clásicos, pero hoy lo modificaron con esto, el hacer cosas bien y permitir que las cosas funcionen mejor.
Un niño con CPAP es mucho más fisiológico que un niño intubado. Sin embargo, bueno, falla a veces el CPAP y tenemos que utilizar el surfactante. Entonces, cuando la presión ya es alta, tenemos oxígeno que se eleva más de 30% y el niño tiene dificultad respiratoria, se tuvo que intubar por otras cosas, tiene apneas, etcétera. Entonces, este niño debe intubarse y utilizar el surfactante. Si el niño está haciendo apneas muy frecuentemente, entonces, y tiene CPAP bien utilizado, o está haciendo bradicardia, etcétera, entonces el niño se tiene que intubar. Pero si nada más es la saturación que no se eleva, a pesar de que estamos usando 35, 40% de oxígeno, entonces el niño necesita surfactante y debemos de usar surfactante. Entonces son factores de riesgo para el síndrome respiratorio, seguramente lo tiene. Ustedes saben que los surfactantes naturales son los mejor usados ahorita, los que son más útiles. Realmente los fabricados ya hay alguno por ahí que parece que tiene ventajas cuando usarle proteínas, pero los naturales, tanto bovinos como porcinos, son de gran utilidad. Y bueno, a la administración del surfactante con dosis de más de 100 miligramos disminuyó notablemente la frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria, necesidades de ventilación, etcétera. Entonces, bueno, el surfactante estándar eh, que sea selectivo temprano es de más utilidad contra el profiláctico. Muchos decíamos, mejor lo intubo, le pongo surfactante y ya lo voy a poder sacar. Es mejor usar CPAP, y ahorita veremos algunos estudios, para evitar la intubación de estos niños. Entonces, si requiere más de 30% de oxígeno, sabemos por las curvas que hizo Dargaville, unas curvas ROC, en las cuales la sensibilidad y especificidad eran muy altas cuando con más de 30% el niño iba a requerir intubación. Entonces, antes de que requiera intubación, con 30% usamos surfactante que puede ser con procedimientos no invasivos como el ISA, o si tienen poca experiencia o no quieren hacer esta experiencia todavía, el INSUR, que es intubar, surfactante y extubar. Entonces, estas maniobras son útiles y están dadas desde hace muchos años. Hace muchos años, en 2008, publicados casi simultáneamente dos estudios grandes, el COIN, que era usar CPAP nasal o intubación al nacimiento. Entonces, este trabajo demuestra con mucha seguridad y nos dio seguridad a todos los que vivimos en esa época el apoyo ventilatorio. En un número grande de niños, 610, se usó surfactante de entrada, lo que hacemos todavía en algunos sitios, que no debe hacerse, o usar CPAP y usar desde el rescate del surfactante. Los puntos de corte eran usar 8 centímetros de presión, el CPAP, y usar 60% de oxígeno. Esto se ha modificado en base a esta experiencia, pero el estudio, pues muy bien hecho, muy bien aleatorizado, multicéntrico, nos daba una idea de las posibilidades. Entonces era intubarlo o CPAP. Y estos de CPAP podían tener rescate tardío con después de extubarlo a CPAP, o el niño que no se aguantaba, pues tenía que usar ventilación mecánica. ¿Y qué pasó? Bueno, pues las posibilidades del CPAP fue que en el 50% de los casos, 50% usaron CPAP como medida de tratamiento bien. Requirieron rescate tardío 30% y requirieron ventilación mecánica 18%. Entonces, y de estos detrás de la intubación CPAP también hubo recaídas, caídas, y 14% requirieron de este apoyo. Entonces, en total, 33% requirieron de ventilación mecánica. Y los otros, los niños que fueron intubados y todo, pues que también cuando iban bien, se extubaron para CPAP, algunos fallaron y tuvieron que usar ventilación mecánica 33%. Entonces, quiere decir que 50% de los que inicialmente iniciaron con CPAP no requirieron nada más. Entonces, quiere decir que esto estábamos usando nosotros en 50% de los niños surfactantes sin necesidad. Y finalmente muchos requerirán, pero la vigilancia de nosotros permite que esta ventilación mecánica se dé tempranamente sin riesgos para el niño. Entonces, parece que es útil el CPAP temprano, en los primeros minutos de vida, en niños de 25 a 28 semanas, o sea, niños muy pequeños. Hubo diferencias, no hubo diferencias en displasia o muerte,
Sin embargo, la intubación fue menor en los niños que tuvieron CPAP. Menor riesgo de muerte en los niños de CPAP, ¿sí? Con un riesgo relativo. Menor uso de surfactante y mayor incidencia de neumotórax, ¿sí? Cuando usaron CPAP con presiones más altas de lo que actualmente se ha sugerido que debe usarse. Entonces, bueno, algunos dijeron, no estamos tan seguros. Y bueno, pues ¿quién creen que lo hizo? Pues algunos que fabrican surfactante. Entonces, él se llamaba CURPA por CuroSurf. Entonces, dieron tempranamente el profiláctico contra selectivo. Profiláctico contra selectivo. Todos con CPAP en los momentos que no tenían ventilación. Entonces, el estudio CURPAP también con similares, resultados muy similares, publicado en forma similar. Entonces, parece ser que profiláctico no es útil. El insur temprano fue más útil con CPAP temprano. Insur profiláctico útil con CPAP temprano. Y el surfactante profiláctico no fue superior al insur temprano. Entonces, usarlo antes de que tenga problemas el niño no parece que sea útil. Y las necesidades de ventilación fueron similares en ambos grupos. Entonces tenemos un grupo que le dio un surfactante profiláctico y tampoco fue de utilidad. Entonces parece ser que con estos trabajos publicados ya desde hace mucho tiempo, ya hace 12 años, y el otro 14 años, pues parece ser que no sea necesario el hacer el uso de surfactante profiláctico. Tal vez sí temprano, y sea desde este tiempo para acá, se han hecho más definición de lo temprano, y es lo que habíamos mencionado, que debe ser con al FiO2 de 30% y ya con 6 de presión no es suficiente para decir está fallando. Y la posibilidad de muerte o con CPAP, cuando se usó junto, pues parecía que favorece al selectivo, o sea, CPAP contra usar surfactante selectivo, parece que es conveniente más el selectivo. ¿Eh? Entonces, bueno, usar CPAP parece que no hay duda, que es útil. Y bueno, nada más decirles una cosa, no dejarlo intubado. ¿Por qué? El niño que estaba intubado, surfactante más ventilación mecánica, es lo morado, contra el niño que se le puso surfactante, se le extubó y se le dejó en CPAP, la oxigenación en varios minutos durante mucho tiempo es mucho mejor usando el INSUR que la ventilación mecánica. Entonces, cuando pensamos que el niño que es muy pequeñito y le voy a ayudar más intubándolo, vean ustedes, no parece ser cierto. Y si ustedes ven esto en su niño, en su paciente, lo más probable es que comiencen a elevar la FiO2 de oxígeno. Y esto va a causar más daño a este pequeño. Entonces, la verdad parece ser que es necesario mantenerlo extubado lo más pronto posible. En INSUR, la evidencia no es tan fuerte. La mayor parte de los trabajos hablan que sí, la diferencia fue notable, sí hay protección. Sin embargo, estadísticamente esto, al cruzar la unidad, nada más por 2 centésimas, pues parece que estadísticamente no es tan fuerte. Pero usando métodos menos invasivos como es el LISA, pues es definitivo que sí es útil, es protector, 0.75, y el intervalo de confianza no pasa la unidad. Entonces parece que es útil el haber utilizado el surfactante. ¿Cómo podemos poner el surfactante que no sea INSUR? Bueno, pues hay muchas maneras. Hay que utilizarlo, el ISA o el MIST. Se puede usar con nebulización, parece ser, todavía no está muy claro eso. Todavía no hay seguridad en esto. Se puede usar con cánula laringia, se puede usar con el INSUR, ¿sí? Entonces se puede utilizar de varias maneras, el surfactante temprano o selectivo. Y bueno, hay que hacer otras maneras, otras maniobras también muy importantes, fundamentales para el niño, para que pueda estabilizarse bien. Usar adecuada temperatura. Estos niños sí hay que usar buena temperatura, no están siendo hipotermia. Selectiva, parece que eso sucede en muchos hospitales porque el ginecólogo tiene calor, perdón, pone mucho frío. Evitar heridas insensibles, hacer las maniobras muy cautelosas, con mucho cuidado. Si podemos tener contacto piel a piel, podría ser útil. Y usar el transporte también con la pieza en T.
Y los catéteres ponerlos hasta que se estabilicen. No necesariamente tenemos que ponerlos en la sala de parto. No es necesario. ¿Qué le vamos a pasar? 1 mililitro. No lo vamos a reanimar con medicamentos. Es probable que podamos usarlo hasta que se estabilice el niño, ponerle los catéteres. Entonces, esas son las maniobras generales que podemos usarlas para a nuestros niños, y utilizar todo esto que hemos platicado es para que podamos hacer todas estas maniobras. Son varias maniobras que son útiles y que han demostrado la utilidad. No se trata de la experiencia de uno, y por eso tal vez sean de importantes las guías, incluso las guías nacionales, aunque no les crea a mucha gente. Las guías nacionales fueron hechas por gente que sabe leer y que puede leer la evidencia clara. Si yo me baso en mi experiencia, pues va a ser muy pobre las cosas. Si yo me baso en la experiencia que está demostrada en la literatura, entonces seguramente vamos a tener mucho mejores resultados con nuestros tratamientos. Entonces, bueno, esto es lo que traía. Traté de hacerlo muy breve para que no se duerman, y la verdad que creo que debe haber participación de todos ustedes para poder estar seguros qué es lo que hacemos. Entonces, no sé si podemos abrir un momento de preguntas, doctor Alexis. Sí, doctor Alexis, no sé. Hola, creo que el doctor Jaime no se está conectando. Ya, vamos a ver aquí. Bueno, pues antes que nada, agradecerle, doctor, su excelente ponencia y la gran evidencia que nos muestra con este Sí, grupo estoy de... conectado. Sí, ya, No, problema. Sí. perfecto. Ok, Jaime, bueno, te dejo, te cedo la palabra, Jaime, y ahorita vamos con las preguntas y respuestas. Claro, bueno, tenemos ahorita el gusto de presentarle al doctor el diploma en agradecimiento a la ponencia por parte de la Asociación de Neonatología de Puebla. Eh, Preguntan en el chat si estas medidas ya están descritas en los manuales, dice, de Franco neonatal. Maniobras de, ¿perdón, de qué? Eh, la pregunta es, ¿estas medidas ya están descritas en los manuales de Franco Mación neonatal? Están descritas ya el manual de reanimación. Les mostré la evidencia de que está descrita en el manual de reanimación. Y bueno, está en las guías de práctica clínica del manejo del síndrome de dificultad respiratoria como medidas de prevención, y tanto las guías de práctica clínica de la Ciudad de México, que se hicieron en México, como las guías de práctica clínica que son las europeas, que realmente pues sabemos que tienen la mayor evidencia. Las otras guías en los otros manuales de varios de los unidades de la Unión Americana, también les mostré las de Texas y algunas que, bueno, preferí mostrarles las guías de práctica clínica que están basadas en evidencia. Entonces, para poner cualquier recomendación, las guías, se tiene que tener una buena evidencia para ponerla. Si no, la recomendación quedaría como de bajo nivel. Entonces, creo que la mayor parte de los evidencias que les mostré eran fuerte evidencia. Muchas gracias. También preguntan en el chat dosis de surfactante profiláctico y dosis de rescate. La dosis inicial es como siempre cuando se trata del, del porcino, se trata de darle 200 miligramos por kilo. Sabemos que aunque sea metodolizado, se puede utilizar. También en bovino son 100 miligramos por kilo, tanto en la dosis inicial como las dosis de rescate. Entonces, ambos son inicialmente 200 miligramos por kilo y después 100 miligramos por kilo. Ok, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? No, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para añadir. ¿Quieren levantar la mano? Con gusto. La idea es que platiquen. Preguntan, perdón, doctor, también preguntan en el chat si hay alguna preferencia entre surfactante bovino o porcino. Eh, mm, la bibliografía realmente muestra muy pequeñas diferencias. El volumen que se utiliza, pues sí hay diferencias, ¿no? O sea, usar el bovino, sí, el volumen es mucho más. Cuando estamos hablando de usar lisa, sí cuesta mucho trabajo mantener al niño bien. Se ha hecho y hay trabajos al respecto, pero sí se requiere mm, más cuidado, eh, más habilidad y pues no es recomendable la primera vez. Tal vez el porcino tiene menos volumen y nos ayuda con más facilidad. Que actúa más rápido el porcino, actúa más rápido, sí. La diferencia es poca. Hay algún trabajo que disminuye la mortalidad en porcino contra bovino. Hay que tener mucho cuidado cuando es de la industria, sí, pero sí es evidente, yo creo que todos ustedes han usado el porcino y la verdad es que sí actúa más rápido y el volumen definitivamente es más práctico utilizar el porcino que el bovino. Ok, bueno. Muchas gracias. Nos preguntan también respecto, bueno, siguiendo el orden de las preguntas, respecto al uso de antibióticos y antimicóticos en estos casos. Bueno, no tiene que ver, pero sí es, qué bueno que lo preguntan, la verdad es que me parece muy útil. Me parece que el uso de antibióticos es excesivo. Está demostrado ya que el uso de antibióticos causa bastante daño. Aumenta 3 veces la posibilidad de muerte, como 5 veces la posibilidad de enterocolitis necrosante, como 5 veces la posibilidad de una infección tardía. Entonces, el usar antibióticos porque creemos que el niño está mal protegido es tal vez un error. Lo que estamos tratando de hacer, si hay evidencia de que el niño tiene infección o hay duda, usar el antibiótico. Tomar las pruebas, cultivos, etcétera. Y si los cultivos todo va bien, suspender los antibióticos a los 3 días. No más de 3 días. Sabemos que el riesgo de muerte, enterocolitis y sepsis tardía es con usar el antibiótico más de 5 días. Entonces, y a veces sepsis, nosotros ahorita estamos usando en el hospital, sepsis sin germen aislado, con el niño en más o menos buenas condiciones, pero se alteró biometría. Damos 5 días de tratamiento y los quitamos el antibiótico. No tenemos más riesgos. Usar antimicóticos. El antimicótico se usa y está demostrada utilidad cuando se usa profiláctico, cuando están usando ustedes antibióticos demasiado. O sea, cuando la frecuencia de candidosis sistémica es muy alta en su unidad, antes que pensar en usar profilaxis, piensen en que no deberían usar tantos antibióticos. El antibiótico lo usamos porque el niño se puso frío, morado, porque bajó la glucosa, lo que sea. Y todos tenemos el pretexto que el niño de 26, 27 semanas no dice nada. Su cuadro clínico es muy pobre. Pero no es cierto, el niño también da muchos síntomas, da bastantes síntomas. Ahorita estuvimos en un congreso con unos españoles que demuestran que con usar la frecuencia cardíaca, usar la temperatura central y periférica, nos podemos guiar mucho antes que otras pruebas. Entonces, bueno, sí tenemos a la mano, no queremos jugarlo porque no queremos estar cerca de nuestros niños. Si somos más cuidadosos clínicamente, vamos a disminuir el uso de antibióticos. Entonces, el profilaxis, está demostrado usarlo, que sirve solamente en aquellas unidades que tienen un alto porcentaje de candidosis sistémica. Yo les voy a decir que nosotros hemos abatido la candidosis sistémica mucho en las unidades que he estado, en el Centro Médico, ahora en el Infantil de México, y tenemos una frecuencia de menos de 5%. Entonces, utilizar profilaxis para disminuir esto va a ser casi poco probable que sirva. Entonces, vamos a estar usando demasiado profilaxis para candidosis sistémica. Entonces, no usar muchos antibióticos. Si los usan, úsenlos racionalmente. Los antibióticos comunes, traten de evitar las cefaloponinas de tercera generación, que son las que más hacen, nuestros gérmenes de hospital hacen muy fácilmente resistencia a ellas.
y tienen mucho riesgo de candidiasis sistémica. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la segunda dosis de rescate y cuánto tiempo después de la primera se puede administrar? Esto es muy variable. Algunos dicen 6 a 8 horas, otros dicen 12 horas, según el surfactante. Con el bovino se usa más tempranamente, con el porcino se usa más tardíamente. Sin embargo, hay muchos asegúnes. Nosotros, por ejemplo, somos una unidad de referencia, entonces nos mandan muchos niños que ya les pusieron surfactante. El traslado es fundamental. El traslado, si lo mandan frío, lo mandan con presiones variables, porque el que lo va llevando, de repente se le olvida ventilarlo, de repente se le da de más. Entonces, como llegue el niño, pues depende de lo que necesite. Si el niño necesita, para estabilizarlo, grandes concentraciones de oxígeno, ponerle otra vez surfactante. Saber que se le está poniendo bien, porque muchas veces nos dicen, ya le pusimos, y pues a lo mejor no se le puso. A lo mejor se lo pusieron en gástrico, y gástrico todavía no está demostrado que sea útil el surfactante. Entonces, depende de muchos asegúnes. Pero en general son de 8 a 12 horas si es bovino o porcino para utilizarlas. Pero si el niño a las 6 horas está requiriendo más oxígeno, más presión, utilicen surfactante. Si ya descartaron otras patologías. Aquí sí, en la segunda dosis conviene saber que no tengan una hernia diafragmática, que no tengan un neumotórax, que no tengan una neumonía extensa, etcétera. Entonces, que tenga la cánula en buena posición. Entonces, aquí sí se requeriría una placa para descartar algunas enfermedades que pueden ser concomitantes con esto. Y aunque parezca mentira, pues sí puede pasar, y nos ha pasado a todos que detectan hernias hasta después de un buen rato de estar tratando a un niño. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Preguntan si el pinzamiento tardío del cordón en prematuros extremos evita el fracaso del CPAP temprano. No, no está demostrado. Ayuda para otras cosas. Ayuda para que tengamos una buena cantidad de hemoglobina, y con esto pues vamos a tener transportadores. Entonces, si ustedes pueden estabilizarlos en la sala de parto con una pieza en T, úsenlo, y lo están usando la terapia que necesita ese niño durante ese minuto. No están retrasando el tratamiento. Entonces, sí, depende un poco de los recursos que tengamos. Muchos decimos, yo no tengo CPAP en la sala de partos, no lo podría usar. No lo tenemos porque no lo peleamos. En muchas unidades se ha peleado, se ha buscado, y realmente no tiene mayor problema. Se tiene que usar para estabilizar a estos niños pequeños. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si se sugiere el uso de budesonida con surfactante y si es así, ¿en qué dosis sería recomendable? Uy, está... hay trabajos diseñados aceptablemente que dicen que sí sirve. No han aguantado mucho las críticas, no han aguantado mucho el que otros quieran reproducirlo y no funciona. Entonces, yo diría que no, no es una práctica que debamos de recomendar ahorita todavía. Creo que sí hay que estar listos, hay que estar pendientes. Y si tienen la experiencia ustedes de que su unidad no usaban y les iba de una manera y después les va de otra manera, está bien. Si no, creo que estamos encareciendo la terapia, que por sí es cara. Muy cara la terapia en las terapias intensivas. Yo prefiero tener más surfactantes a la mano que budesonida. Aunque parezca fácil, la budesonida es cara. Entonces, bueno, creo que aunque hay alguna evidencia al respecto, yo me esperaría un poquito más a que haya otras experiencias bien diseñadas para poder sopesar los efectos indeseables que puede tener el esteroide inhalado. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos minutos se debe administrar el CPAP con máscara en la sala de partos? Es durante la estabilización, toda la estabilización, y transportarlo de preferencia con CPAP. Si el transporte es de la sala de partos a la UCIN, son una cantidad de pasillos y elevador y esto, usen CPAP, porque si no el niño que estaba ya reclutado va a perder el reclutamiento de los
esos alvéolos. Entonces, conviene utilizar el CPAP hasta que lo dejan en la sala de la UCIN. Y en ese sitio, pues seguirán con el CPAP. Ustedes tienen que seguir con el CPAP por mucho tiempo, hasta que estabilice el niño, hasta que mantenga buena ventilación y ustedes crean que ya está suficiente para quitarle el CPAP. No hablamos de quitarlo, de retirarlo, porque estábamos hablando de las maniobras en la sala de toco. Pero quitarlo, algunos dicen hasta las 32 semanas de edad gestacional. Por los recursos limitados en todas las unidades, nadie en México no hacemos eso más que en algunos contados lugares. Pero sí lo debemos utilizar hasta que estemos seguros de que ya no hace apneas, de que ventila bien, de que no tiene complicaciones, etcétera. Entonces sí, quitarlo. Entonces esto puede durar 2 semanas o más. A veces sí es necesario vigilarlo en este sentido. Y usar cafeína tempranamente, creo que también está demostrado que sea útil. Tal vez no como el fabricante quiere que lo hagamos en las primeras 2 horas, pero sí utilizarlo en las primeras horas de vida, en el primer día de vida, sí creo que es necesario utilizar y va a disminuir las necesidades de intubación a estos niños, la cafeína. Ok, muchas gracias. Me parece que esa fue la última pregunta. No sé si alguien más de los integrantes tenga una pregunta más. Un punto de nutrición es que todos los niños deben nutrirse tempranamente. Entonces, estos niños, aunque son muy pequeñitos, no vamos a darles de comer de vía enteral, tal vez al otro día sí, pero tratar de darle nutrición parenteral muy tempranamente. Para eso, pues, son las fórmulas estándar. En muchos lugares ya estamos utilizando fórmulas estándar, tenemos una fórmula preparada, y en cuanto llega el niño, se le conecta la nutrición, se calcula sus líquidos para él. Entonces, esas fórmulas ya preparadas o preestablecidas son de mucha utilidad y se pueden lograr administrativamente y todo, tenerlas en buen resguardo, duran hasta un mes en mantenerlas en refrigeración, entonces puede ser útil. Estamos viendo lo de esta nueva compañía que está metiendo un recurso de 3 cámaras que lo pueden tener mucho más tiempo ahí, nada más que tiene limitaciones para niños muy pequeñitos. Tienen que usar en dosis más pequeñitas y van a tener que usar líquidos adicionales, etcétera. Porque si no usamos glucosas muy elevadas. Entonces tienen que calcular el volumen que necesitan y la glucosa que minuto que le estarían administrando. Pero es muy importante comenzar con proteínas desde la segunda hora de vida, deberíamos estar utilizando proteínas por vía parenteral. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Nos dicen si un bebé menor de 28 semanas de gestación o un peso menor de 1.200 gramos sin dificultad respiratoria requeriría la administración de surfactante. No, 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 no. No, no, la administración surfactante se considera como temprana cuando el niño necesita más de 30% de FO2 y ustedes están usando CPAP. O sea, están usando lo importante que es el CPAP, que es lo que necesita ese niño, y para mantenerlo bien oxigenado tienen que estar subiendo el oxígeno más de 30%. Pero si el niño nace bien, se mantiene bien, lo estabilizaron, ustedes le pudieron quitar el CPAP en ese momento, vieron que estaba perfecto, no usen oxígeno, no usen CPAP. Bueno, usar CPAP, yo sí lo usaría en niño muy pequeño, pero no usen oxígeno, pueden usar CPAP con 21%. Y surfactante menos. Surfactante no es preventivo, se usa tempranamente. Muchas gracias, doctor. No sé si algún miembro tenga alguna pregunta más. Bueno, como anuncio, la federación está haciendo el curso de CPAP, de ventilación no invasiva. Sé que hay muchos, hay gente que sabe hacerlo muy bien, pero bueno, los de la federación, incluyéndonos un grupo, está haciendo ese curso, lo hacemos cuando ustedes quieran. Son un día que se les toma, un día por vía Zoom y otro día práctica. Y bueno, hay compañías que nos ayudan, llevan todo y les ayudan incluso para que pues, es el negocio para ellos, que puedan decir dónde se alquilan, dónde se compran, todo eso. Entonces, creo que el curso está bien, está basado, fundamentado muy bien en la bibliografía, están pensadas muy bien durante toda la pandemia las pláticas.
Y si quieren que lo se hagan, se ponen en contacto con en la federación, con el doctor Lorenzo Sorno, que es de Mérida, o con un servidor, o, o con Alma Sánchez, que está en Tampico, para que se programe el curso si lo quieren ustedes. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues por parte de todos, creo que no hay más preguntas. Agradecemos mucho su ponencia. Pues Y los dejamos aprovecho, cenar temprano. y aprovechamos el espacio de la misma forma que de agradecerle para comentarle a todos los miembros el congreso por parte de la Asociación de Neonatología de Puebla. Les vamos a mostrar un pequeño video.